Buenas tardes para los que se han acercado a acompañarnos al Museo Nacional Centro Cultural Reina Sofía. Buenos días, buenas noches, buen amanecer a los que nos siguen vía streaming de todas partes del mundo. Estamos aquí para el debate sobre una visión jurídica sobre la censura de Latinoamérica. Pero primero que todo, quisiera felicitar y agradecer a la Fundación Gaveiras por la iniciativa de propiciar estas jornadas internacionales más necesarias que nunca. Y saludar y recordar la Carta Latinoamericana del 2006, que fue impulsada por don Jesús Prieto, que es el nexo que nos ha vinculado a todos los que vamos a participar hoy. Nos acompañan dos expertos que contar su currículum nos llevaría los 50 minutos que tenemos. Así que vamos a hacer una súper síntesis y ya los verán en acción y verán los maravillosos que son los dos. Don Humberto Cunha, de Brasil, de la Universidad de Fortaleza, es licenciado por la Universidad de Fortaleza, tiene una maestría, es doctor de la UFPE, tiene un postdoctorado en la Universidad de Milán, ha sido abogado sindical y fiscal del Estado brasileño, profesor de programas de licenciatura, de maestría y doctorado en Derecho a la Universidad de Fortaleza, UNIFOR. En la misma universidad lidera el Grupo de Estado e Investigación en Derechos Culturales. Es miembro de la Academia Cearense de Letras Jurídicas y del Instituto de Abogados de Ceará. Presidente de honor del Instituto Brasileiro de Derechos Culturales. Debo agregar al currículum que ha escrito innumerables artículos en periódicos y revistas especializadas y que además tiene experiencia en la gestión cultural, ya que no solo ha trabajado en teatros, sino también ha sido secretario de Cultura de CRA. El otro experto es Carlos Lara, que también es doctor en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una maestría en Difusión de la Ciencia y la Cultura, una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. También es autor de numerosos libros en materia de cultura y derechos culturales. Es impulsor de la reforma constitucional que estableció el derecho a la cultura en México, de la creación de la Secretaría de Cultura. Es redactor de la Ley General de Cultura, socio fundador del Artículo 27, que es un despacho dedicado al litigio estratégico en materia de cultura. Es miembro de la Corte Iberoamericana de Mediación y Arbitraje de Políticas Culturales y es asesor del área de cultura de la CONACULTA. Bueno, y así podríamos seguir otra media hora más leyendo los currículos. ¿Qué les parece si le damos la palabra a Humberto Cunha, que ha preparado un vídeo para nosotros con su postura en inglés, pero subtítulos en español? Para los que se acaban de conectar, vamos a tener dos posturas de 12 minutos, una discusión entre los dos expertos, algunas preguntas, y a las 45, 48, daremos paso a las preguntas del público y también a las preguntas de los más de 800 seguidores que tenemos en streaming. Bueno, Humberto, avanti. Hola, yo soy el profesor Humberto Cunha de la Universidad de Fortaleza, Brasil. Tengo grande honor de participar de estas jornadas desde la invitación de mi amigo y colega, el profesor Jesús Pietro de Pedro. Yo voy a hablar en inglés y voy a presentar también subtítulos en español.
My theme is the censorship of arts in Brazil, the country that the world now knows by the name Brazil. Before the arrival of the Portuguese in 15,000, was called by some of the indigenous peoples Pindorama, which means land of palm tree. At the beginning, Europeans thought that they had arrived on an island, which they named Ilha de Veracruz, True Cross Island, because the commander of the expedition, Pedro Álvares Cabral, claimed to be carrying a fragment of the true cross on which Jesus Christ had been crucified. The first approach between Portuguese and Indians was in a Catholic Mass, in which naked Indians, as Pervais de Caminha expressed, with their shame exposed, and painted bars try to understand what is going on, as well to discover if each one of those people completely hidden in clothes were man or woman. It is very likely that no one would think that the bari paintings of the Indians were artistic, much less than 500 years later, they would be considered cultural heritage of humanity as UNESCO recognized with the crucial art of the Wajampi people. However, the mixture of the mentioned elements such as nudity, clothing, religion, different values has impregnated since and persists today in the way cultural manifestations are seen in Brazil, almost always oppressed by censorship. Jumping over 300 years, Brazil became independent from Portugal, which is why since 1824, it has been governed by its own constitution, which have already reached the number of 8. All of them, in some way, disciplined the censorship of artistic activities. The country's first two constitutions, the imperial one of 1824 and the republican one of 1891, had in common the very strong adherence to the precepts of liberalism, which is why even 65 years apart, they both stamped the same norm. No gender of any kind work, culture, industry, or commerce may be prohibited as long as is no opposed to public customs, safety, and the health of citizens. In addition of the fact that constitutions were worth less than codes, at that time, public customs was the element of justification for artistic control. The Meteoric Constitution of 1934, with a very assertive text, prescribed that the circulation of books, newspaper, or any publication will not be impeded as long as they are authors, directors, or editors subjected them to censorship. If in this newsroom there is any modesty to talk about freedom first and only after censorship, all through the reality was exactly the opposite. The 1937 Constitution did not have any censorship ceremonies by establishing that every citizen has the right to express their thoughts orally or in writing,
in print or by images, subjected to the condition and within the limits prescribed by law, which included prior censorship of the press, theater, cinematographer, radio broadcasting, allowing the competent authority to prohibit circulation, diffusion, or representation, all to supposedly guarantee values such as peace, order, people's safety, morality, public customs, childhood, youth, public interest, the well-being of the people, and state security. The arts did not pass intact even by the enlightened and aristocratic Constitution of 1946, in which there is the precept that the expression of thought is free without depending on censorship, except for public shows and entertainment. As for publication of books and periodicals, it will not depend on a license from the government. However, propaganda of war, of violent process to subvert the political and social order, or of prejudice of race or class will not be tolerated. The same formula was reiterated by the two constitutions of military regime, that is, by the Constitution of 1967 and 1969, with the difference that the political repression was intense and overflowed all the limits of the reasonable and normatively established, because in addition to a reinforced structure of official censorship, there were clandestine persecutions, which included arrests, exiles, and even death of artists. The 1988 Constitution, the current one, the first effectively drawn up from a democratic process, in the chapter on fundamental rights, established that the expression of intellectual, artistic, scientific, and communication activity is free, regardless of censorship or license. And in the dedicated section to the media, the Constitution reinforced that any censorship of a political, ideological, and artistic nature is prohibited. But it did not stop there. When dealing with cultural rights, it determined that the law will establish incentives for the production and knowledge of cultural goods and values. That is, in addition to not being able to censor, the state must encourage cultural manifestations, even those that do not please public management, as long as they meet the legal criteria. However, a simple arithmetic calculation shows that the new constitutional rule is not passively accepted in Brazilian life. After all, there are 488 years of censorship against 32 years of cultural freedoms on the normative level. There is, therefore, an atavism of almost half a millennium, according to which the authorities and society lived with the idea of controlling the content and the form of artistic expression, which reverberates today and continues to generate undesirable embarrassment.
The good news is that the Cultural Constitution, one of the code names of the current Constitution, has been resisting the task of ensuring artistic freedom when these are attacked. In the defense of the arts, the role of judiciary power, especially the Supreme Federal Court, stands out in cases to become notorious, some of which are generically mentioned, chosen because they contain elements of direct or indirect censorship. The most common censorship acts continue to be those arising from religious non-conformity with artistic creations, especially when allusions are made to the sexuality or morality of some deity. In order to win the support of other people, the censor evokes arguments that are supposedly lay, but always around the idea of good manners, especially of vulnerable groups with preference for children and adolescents. Also very common is the denial of support, be it financial resources or sample spaces for cultural manifestation, carried out mainly by state and municipal laws, which are usually declared unconstitutional, but which do not cease to appear one after other. In case of Brazil, whose culture financing system mixes public and private participation, the problem deepens with the so-called economic censorship, in which potential sponsors of the arts omit or withdraw sponsorship of works that generates controversy under pressure from their clients, who boycott the goods and services of companies that encourage the expression of art that is undesirable to them. Therefore, in Brazil, artistic freedom is better protected from the state than from society, because for the state, the Constitution has considerable effectiveness, but for society, there is a great need for education that includes values of citizenship and respect for human differences. Thank you. Gracias, Humberto. Para los que se acaban de conectar, hemos escuchado a Humberto Cunha, que ha expuesto maravillosamente, pero que sigue con nosotros. Y ahora damos paso a Carlos Lara. Carlos. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Bueno, primero agradecer el esfuerzo que hace Fundación Gaveiras, este brazo cultural muy importante, por la preocupación de estos debates que enriquecen sin duda un tema que comienza a estar en la agenda política, pero como bien lo menciona maestro Cunha, tiene esta ambivalencia entre lo que dispone el Estado y lo que considera la sociedad. Yo quisiera comenzar diciendo que hay un marco en el cual se vuelve una necesidad debatir y generar consensos en este terreno tan complicado que es el arte y la cultura vista desde el derecho, no como un fenómeno antropológico, sino como un derecho fundamental. Y este marco lo compone la incorporación
por primera vez en la historia del G20 la incorporación a la agenda política, la incorporación de la cultura. Es un hecho histórico, por primera vez en la historia de este espacio, considerado pues como un espacio político, el G20, por primera vez se incorpora no solo el debate, sino el tema cultura en la agenda, donde se establecen algunos compromisos de carácter propiamente desde el derecho y en el ámbito también de la tecnología, que es por donde viaja hoy en día también los bienes y servicios culturales, por lo menos. El otro hecho es la incorporación también por primera vez en la historia de la Organización Mundial de la Salud. Incorporan el arte y la cultura y recomiendan a los estados parte considerar los elementos de la creación artística y cultural en los tratamientos médicos. Y el tercer punto que enmarca el momento por el que pasa el arte y la cultura en el mundo es que UNESCO acaba de declarar el próximo año, 2021, como el Año Internacional de la Economía Creativa. Bueno, la libertad creativa es la base, digamos, de este derecho de acceso a la cultura, o lo que conocemos como derecho a la cultura, que es el derecho de acceso a bienes y servicios culturales que debe garantizar el Estado. Sobre la base, efectivamente, de la libertad creativa, pero no solo hablamos de acceso a bienes y servicios, hablamos también de ejercicio de derechos culturales. Y es ahí donde nos acercamos a este terreno que bien ilustraba el maestro Cuñá. Sobre esta base, o visto desde el ejercicio de los derechos culturales, existe una pregunta fundamental: si hay o no límites en la libertad creativa. Ponía algunos ejemplos el maestro, muy atinados, de cómo el Estado ya ha superado este problema. Existen marcos jurídicos, no así ha sido resuelto por parte de la sociedad. Partimos de un principio fundamental, que todo derecho debe tener un límite. En el caso mexicano, si hacemos un poco de historia, un paréntesis similar, bueno, al que ha hecho el maestro, tenemos una herencia, venimos de la herencia de la Constitución de Cádiz, donde se desarrolló primero el derecho a la libertad de expresión, por supuesto, como ha sido el caso de muchas de las constituciones de América Latina. Después se robusteció el derecho a la educación y posteriormente se cristalizó ya en últimas décadas lo que hoy conocemos como el derecho a la cultura. Y en el caso mexicano, debo decir que la libertad de expresión, el Poder Judicial ya le ha puesto límites en diversos casos. Uno muy particular, donde un poeta crea un poema donde habla de una forma, pues por demás, deleznable de nuestro lábaro patrio, de nuestra bandera, hace alusión a la bandera de una forma muy despectiva. Se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se determinó que efectivamente gozaba como persona y como creador de libertad de expresión. Pero al invadir otras esferas, como las que ha mencionado, que de hecho son las mismas, el maestro Cuñá, bueno, pues establecía ahí el límite y por tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le concede el amparo. Bueno, todo derecho debe tener un límite. El problema es que cuando hablamos de arte y de cultura, hablamos del terreno de la creación y de la libertad per se, se vuelve más complicado. No hemos tenido un caso en México que haya llegado a la Corte y se haya establecido un límite. El artículo 4 de la Constitución mexicana establece el derecho a la cultura y dice que será sobre la base de la libertad creativa. ¿Sí? Y muchos nos preguntaban por qué no se estableció un límite ahí, como si se estableció en el artículo 6 un límite a la libertad de expresión. Bueno, se entiende que el límite es la Constitución en sí, ¿no? Ahora, hay otras formas
el proceso por el que está pasando Chile, que es muy importante, en el cual estamos colaborando con la experiencia mexicana para robustecer de alguna u otra forma lo que podría ser un capítulo específico sobre estos derechos fundamentales. Y algunos otros países, como Ecuador, que han ya establecido no solamente esto en la Constitución, sino también en su legislación secundaria, han de alguna manera superado esto. Pero yo quisiera hablar y hacer un paréntesis. Cuando hablamos de la censura, hay diferentes formas de censura, por supuesto. El maestro ya nos relataba algunas. En México, en este momento, que hubo un cambio de gobierno, y algunos hablan de un cambio de régimen o un proceso hacia un cambio de régimen, lo que hemos vivido en el terreno del arte y la cultura es una desaparición de instituciones, un estancamiento del presupuesto y, por otro lado, la eliminación de instrumentos financieros. 3 elementos fundamentales que cambian la manera en cómo se venía apoyando la cultura, que era ya un tema de Estado, no de gobierno. Hoy ha vuelto a ser un tema de gobierno. Se han desaparecido instituciones culturales, se ha estancado el presupuesto y han eliminado instrumentos financieros. Es decir, hay una suerte de populismo, y eso es un peligro muy recurrente en América Latina, estos gobiernos que deciden eliminar las estructuras, los instrumentos de apoyo democráticos y demás para otorgar dinero en mano a los creadores. Es decir, entramos a un asistencialismo muy peligroso, y esa es una forma también de censurar. No es solo el ataque sistemático a los medios de comunicación, a los periodistas, sino también de forma quizá con menos intensidad, pero estamos también viviendo ese cambio de régimen hacia un populismo punitivo a la clase creadora, a la clase artística. Entonces, en ese sentido, sí me parece digno de mencionar y también advertir que en el arte, el arte y la cultura, en el tema que nos convoca ahora, debe ser visto como un derecho, como parte de los derechos fundamentales. No tanto ya, creo que eso está superado, como un fenómeno, como fenómenos antropológicos. Por ahí es que un apreciable colega y profesor en estos temas, Francisco Dorantes Díaz, comentaba el otro día, bueno, ¿y cuáles serían como los retos, ¿no? A observar y para trabajar en ellos. Y yo quiero traerlos a colación también aquí a esta mesa. Primero, me parece que hay que tener un cuidado extremo, y en el caso de Chile hablo y he estado hablando con algunos colegas, ha pasado aquí en la Ciudad de México, la ciudad como tal quiso tener su propia constitución, que de alguna manera ya estaba en el 122 constitucional, pero ellos querían tener una constitución. Este ejemplo que nos da el maestro Cuñá de cómo la sociedad ha llevado al debate público y a las agendas legislativas estas preocupaciones, llevó a los constituyentes a confundir la Constitución con un catálogo de reivindicaciones. Y creo que ese es un peligro que hay que advertir en las reformas legislativas, en las reformas constitucionales. Hay una efervescencia, es verdad, por parte de todos los colectivos, y yo ahí advierto una primera observación: tener cuidado en no confundir las reformas constitucionales con catálogos de reivindicaciones, donde se cree que todo cabe y entra en categoría. Y pongo un ejemplo. Algunos colegas hablan del derecho a la ciudad, incluso que ha dejado de ser ya una categoría sociológica para convertirse en una categoría jurídica, lo cual me parece que en cierta forma es verdad. Cuando hablamos del derecho a la ciudad, yo digo, lo que existe es el derecho al libre tránsito. Ese es el derecho que existe en las constituciones. Pero entiendo este tránsito también de la categoría de ciudad como fenómeno sociológico, a fenómeno jurídico, fenómeno del derecho, a que existan condiciones
que la hagan habitable. Y eso requiere también hablar de otros derechos, el derecho a la buena administración, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Entonces sí me parece que son parte de un proceso participativo, deliberado, donde haya consensos para hacer habitable una ciudad, donde se pueda convivir todas y cada una de las formas de pensar. Así, visto así, bueno, es un proceso, pero no podemos confundir categorías que todavía no rebasan el debate académico y estamos metiéndolas, porque son preocupaciones ciudadanas, a las constituciones, y nos encontramos pues con este fenómeno del catálogo de reivindicaciones. Y otra advertencia también aquí, que muchas veces en el terreno, vuelvo, del arte y la cultura se toma como una especie de censura, cuando no lo es confundir o creer que el arte, la cultura, la creación tiene género. La pasión por crear no tiene género. Y entonces estamos viendo desde la invitación a un Zoom, el diseño de una infografía, un determinado panel, ¿sí? Censuras mediáticas porque no están representadas las mujeres, porque no hay una equidad de género, digamos, en un determinado panel. Me parece que hay algo de razón en ello, hay que generar conciencia, pero esto no debe llevarnos a censurar per se este tipo de, ni mucho menos a reglamentarlo, porque me parece absurdo. Y pongo un caso, hay una convocatoria en este momento en el gobierno de la Ciudad del gobierno federal para la dirección del Museo de Culturas Populares. Y el requisito es que el aspirante debe ser mujer. Lo señalo como un exceso. Me parece que no puede haber un requisito para aspirar a la dirección de un museo el cual tenga que ver con el género. Subrayo, la pasión por crear no depende del género. La creación no tiene género. Y entonces ese es otro de los debates que nos saca a la calle, que los legisladores toman y legislan sin la reflexión debida. Y el tercero es esta reivindicación histórica que hemos visto en muchas calles, donde comienzan a derribar monumentos. Ciudad de México, la Ciudad de México retiró hace unas semanas un monumento, el monumento a Colón, para que no fuera vandalizado. Me parece que ahí lo que hace es cancelar toda posibilidad de diálogo, cuando lo que tiene que hacer es convocar al diálogo y a partir del diálogo hacer una revisión histórica, si se quiere, ¿sí? Pero como han ocurrido otros casos, la imagen que vemos es una metáfora de esto que ha ocurrido aquí por una bandera muy legítima, por supuesto, los feminicidios, donde el Estado ha sido incapaz, ya no digo de frenar, sino de generar una estrategia para unir a todos estos colectivos y pasar de esta coyuntura a algo más estructural en el marco del derecho. Entonces, parece que estas protestas en la calle, me parece que estas reivindicaciones históricas y este avance de la equidad de género puestas en el terreno de la cultura generan también algunas censuras indebidas por falta de diálogo, por falta de un entendimiento del poder público, un entendimiento de los agentes culturales, ¿sí? Y me parece que lo más grave es que ocurra también en la parte de los legisladores. Cerraría esta primera intervención también un poco a la manera que ha hecho el maestro Cuña, diciendo, hablando de la necesidad de hacer hablar al Poder Judicial. Sí, judicializar procesos, que esto es muy importante, sobre todo en regímenes donde hay estos cambios que apuntan hacia el populismo, donde se están eliminando formas democráticas de participación y se está concentrando todo el poder en una sola persona. El caso mexicano. Nosotros lo que hemos hecho es acudir al Poder Judicial. Este caso del retiro de la estatua de Colón, hubo un ciudadano que acudió a un tribunal y le están concediendo el amparo para
colocar nuevamente esa estatua. Me parece que va a ser un momento fundamental para generar este diálogo. Como ese hay otros casos más en donde hemos hecho hablar, en este caso no participamos, pero en otros hemos participado, donde hemos hecho hablar al Poder Judicial, sentar precedentes, porque la cultura no es un tema de Estado, no de gobierno, donde debe participar sí el Poder Legislativo, sí el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Judicial, que es el que se viene apenas incorporando a este proceso de garantía del derecho de acceso a la cultura y de ejercicio de los derechos culturales. Yo dejaría aquí mi primera intervención. Humberto, ¿tienes algo para preguntar a Carlos? Es un placer hablar con Sheila. Es un placer, fue un placer escuchar el maestro Lara, un colega que yo conocía por sus libros, por sus escritos, y un colega que tengo admiración por ter participado, como ha dicho Sheila, de la creación de la Ley General de la Cultura en México. Yo gustaría de hacer una pregunta porque en Brasil esta ley es muy observada porque tenemos una federación también que intenta organizarse por un sistema nacional de cultura, tener también un plano nacional de cultura que incluso va a terminar el próximo 2 de diciembre, su validez con poca efectividad. Yo gustaría de preguntar a mi admirado colega Lara sobre las libertades culturales en la Ley General de la Cultura de México. ¿Cómo se presenta? Bueno, en la ley que se desprende evidentemente del compromiso constitucional que aludía el artículo 4 constitucional, donde se estableció el derecho a la cultura, y me gustaría hacer este paréntesis, decidimos colocarlo en el artículo 4, no en el 3º, que es el relativo a la educación, sino en el 4, para abrir la posibilidad de que en México el derecho a la cultura tuviera un corpus propio. No estábamos separándolo de la educación, porque nuestro artículo 1 constitucional establece que son interdependientes, ¿sí? Entonces, lo que se haga por la educación se hace por la cultura, y lo que se hace por la cultura se hace por la educación. Ahora, sí que debe ser un derecho que se debe garantizar a través, entre otros, de la educación, ¿no? Dicho esto, se establece en el artículo 4 el derecho de acceso a los bienes y servicios que debe prestar el Estado sobre la base de la libertad creativa, ¿sí? Y el respeto a todas las manifestaciones. En la legislación secundaria, que es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, tuvimos un intenso debate porque había quienes consideraban que el derecho, que la cultura, no era legislable. Por supuesto que no era legislable como fenómeno antropológico, sí como derecho fundamental. Sobre esa base es que establecimos una serie de, no limitativa, por cierto, sino indicativa, de derechos culturales. Y replicamos el compromiso de la libertad creativa. Ahora bien, en la práctica no se ha llevado un caso al Poder Judicial en donde se cuestione la libertad creativa. Este que mencionaba del poeta es anterior a la ley y anterior a la reforma constitucional, pero sí ha habido debates religiosos. Una escultura, por ejemplo, en Jalisco,
donde se juega con la imagen de la Virgen, ¿sí? De Guadalupe, y la Coatlicue, que es una, pues digamos, que antecede en tiempo, ¿sí? Y en práctica a esta imagen heredada, pues, de la conquista española. Sale a las calles la comunidad religiosa de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, a protestar porque eso se estaba haciendo con recursos públicos y era ofensivo para los creyentes católicos, ¿sí? Y hubo una serie de movimientos, manifestaciones, incluso 2 curas, o sea, el encargado de la arquidiócesis del estado, que estaba en contra de la escultura, pero después vino otro cura diocesano de la misma congregación, bueno, de la misma diocesano, a hablar a favor. Entonces, hasta la misma iglesia se dividió ahí. Insisto, no escaló. Ha habido otros casos que han causado polémica, pero no han recurrido este hecho ante instancias judiciales. Por tanto, la libertad de expresión en México sí tiene un límite expresamente ya establecido por la Corte. La libertad creativa aún no. No estamos lejos de ver algún caso en donde ya se lleve a instancias judiciales y se establezca un criterio, una tesis de la Corte, ¿no? Bien, hemos visto cómo afectan los populismos a la libertad creativa, pero antes de dar la palabra a las preguntas del público y a las que vienen por streaming, quisiera preguntarles brevemente a los dos cómo ha afectado la pandemia, el coronavirus, a la censura de las artes y la cultura en vuestros países. Si es que ha afectado. Sí, hay un gran problema porque las actividades culturales se han encerrado por primero que las otras actividades. Hay el sentimiento de que serán las últimas a recibir su pleno retorno a normalidad. Pero acá creo que en todo el mundo tuvimos un fenómeno muy importante sobre las lives, la utilización de la Internet de forma libre para expresiones. Esta tiene un problema originario que es la partida del público, pero los grandes artistas han hecho lives con patrocinios, con sponsors, y han hecho algunas actitudes que fueran en contra los límites constitucionales de protección, por ejemplo, a las crianzas, a los adolescentes, por ejemplo, de hacer espectáculos tomando bebidas alcohólicas, ingeriendo bebidas alcohólicas. Entonces, hay una expresa limitación acá en Brasil, en nuestra Constitución, sobre el formato de presentación de uso de alcohol, el tabaco, incluso. Entonces, tuvimos una disminución de la actividad artística. Los casos más notables fueron de este tipo con las lives, por ejemplo. ¿Y en México? Bueno, en el caso mexicano, no es que haya tenido una incidencia directa el confinamiento o lo que ha sido el COVID con la censura. Hubo un programa institucional, creo que como en muchas partes de América Latina y bueno, del mundo, que se llamó Contigo en la Distancia, en donde se colocó una oferta artística y cultural, y bueno,
esa fue, digamos, la respuesta que utilizó el gobierno. Creo que el tema de la censura, si tuviéramos que hacer alusión a ella en el marco del COVID, pues es simplemente que empata con esta entrada de este gobierno. La censura se ha dado por otro lado, como bien mencionaba, que es un tipo de censura cuando el presidente, y así lo ha dicho y lo ha reconocido la ministra de Cultura, el proyecto central de cultura para el próximo año, el que se está llevando la cuarta parte del presupuesto, dice, fue concebido desde la Presidencia de la República. En efecto, hay un proyecto, que está jalando el 25%, la cuarta parte del presupuesto destinado a cultura para el siguiente año, donde en el centro del país, donde no se requiere infraestructura, y esto es una medida regresiva. Si hablamos del derecho de acceso a la cultura y hablamos del arte y la cultura desde la parte jurídica, la misma Corte en México ya ha dicho que no se admitirá, tratándose de derechos fundamentales, medidas regresivas. Esta es una medida regresiva. La desaparición de instituciones, la eliminación de mecanismos de financiamiento, todo lo que se ha hecho este año es para que el año siguiente la comunidad artística tenga dinero a disposición de una persona. Eso es muy peligroso, lo subrayo, es un tipo de censura muy peligrosa porque todo va a depender no de los mecanismos que creó el gobierno mexicano o el Estado mexicano durante décadas, sino va a depender de una sola persona. Eso me parece muy peligroso. Creo que en el marco de la pandemia lo que sí ha ocurrido es que ha habido un cambio en el consumo cultural que venía siendo algorítmico y ahora con el confinamiento hemos pasado de una forma muy abrupta de la posesión de bienes a la suscripción de bienes y servicios. Y ese es un cambio que está viendo el mundo, México no es la excepción, con mayor o menor medida, pero hay más gente que ha decidido, en lugar de adquirir un bien, suscribirse a una plataforma. Muy bien, vamos a dar paso, pues, a una pregunta del público. Y también vamos a ver. ¿No? Lo escuchamos. ¿Lo escuchan? Todavía no. No. Todavía. No. ¿Le presto este micrófono? Sí. Buenas tardes. Bueno, ante todo un saludo muy afectuoso a mis queridos colegas Humberto y Carlos. Soy Jesús Prieto, no sé si me habéis reconocido por la voz. Y sí, además, sí. pues también, ya se lo he dicho personalmente, porque estoy en la sala, pues también quiero extender ese agradecimiento a Sila. Creo que habéis formado una mesa excelente, que bueno, pues aunque solo incluye un pequeño número de países latinoamericanos, pero sin embargo, pues bueno, como gran usalis, ¿no? O sea, es como sois algo que representa de alguna manera unas líneas y unos problemas que se aprecian en el tema que estamos tratando en el Congreso allí. Me ha interesado mucho vuestras dos ponencias y habéis dejado muchas preguntas abiertas que no podíais responder porque el tiempo es muy breve y en 12 minutos pues no se pueden hacer preguntas y dar respuestas. Pero, bueno, a ver, yo he visto una cosa que es más un poco académica, es más histórica, pero que me ha resultado curiosa. Hay una Constitución mexicana de 1823, ¿no? Y luego hay una portuguesa en 1824. Y habéis comentado que tienen influencia la Constitución de Cádiz, las dos, ¿no? Entonces, la pregunta que os hago es la siguiente. Es que la Constitución de Brasil de 1824 es continuación de la Constitución portuguesa 1822, que es prácticamente la transcripción de la Constitución de Cádiz, porque, claro, cuando Pedro I, el rey de Portugal, se va a Brasil porque le reclaman que se vaya como emperador de aquel territorio para mantenerlo unido. Es el proceso inverso de las independencias. Esto es muy curioso, ¿no? Que Brasil, en vez de a la independencia, lo que fue
a la unificación de un territorio muy superior, y eso ha pervivido hasta hoy, ¿no? Eso es lo que explica el gran país, el gran Brasil que es hoy, ¿no? Entonces, lo que me pregunto es si se da esa influencia y luego esa influencia salta a México, porque habría ahí como un triángulo curioso, ¿no? Es una pregunta de un poco más de inquietud académica. Luego me ha interesado mucho de tantas cosas que habéis hablado, pues el tema de la cancelación, de la cultura de la cancelación, este movimiento en el que estamos ahora inmersos de suprimir estatuas, de postergar o proscribir, pues no sé, la visión de películas. Ahora pues hay movimientos por ahí que dicen que no se puede exhibir lo que el viento se llevó porque es esclavista, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que no podemos hacer es privarnos de bienes culturales de calidad, por lo menos de calidad técnica y estética, y que lo que hay que hacer es abrir debates y criticar profundamente hasta donde haga falta los valores que tienen. Y es que para criticar esos valores hace falta tener esos bienes, no nos ahoguemos, ¿no?, en un vaso de agua. Bueno, pues decía, en esta cultura de la cancelación quería saber cuál es la situación de Brasil, si también se está dando este proceso, porque está siendo muy fuerte en Estados Unidos, está siendo fuerte también en México, creo que en Argentina también, ¿no, Sila? Y bueno, pues esa pregunta me parece importante. Y luego, con esto finalizo, Carlos, has hablado de un juez en México que parece que había tomado medidas frente a la supresión de la estatua de Colón. Entonces, me gustaría saber si conoces los argumentos que se han utilizado. ¿Ha sido invocando el derecho a la cultura? ¿Ha sido invocando la igualdad? ¿Ha sido invocando la no adopción de medidas regresivas a que te referías? Muchas gracias. ¿Quién comienza? ¿Quién empieza? Muchas gracias, Jesús, por la invitación y por sus preguntas. Pedro I de Brasil fue Pedro IV de Portugal, ¿no?, imperador en Brasil y rey en Portugal. Tiene sí alguna influencia de la Constitución de Cádiz, pero la Constitución de 1824 tiene más influencia de Benjamin Constant de Rebecque, el suizo, que ha hecho la propuesta de tener un cuarto poder, el poder moderador, que se confundía con el poder ejecutivo en las manos del emperador. Entonces era una manera de tener total control sobre el poder en Brasil, un país unificado que no se ha partido hasta ahora, felizmente para nosotros, que es una federación que tiene muchas necesidades de ajustes, pero somos felices con esta gran unidad de nuestro país. Pero en términos de constitución de las libertades de arte, ha sido un momento interesante. Claro que, como he dicho en mi video, había la idea de control por los buenos costumbres, pero había en la prensa mucha libertad, como por ejemplo la utilización de los cómics. Incluso duelos de autoridades con utilización de la prensa cotidiana. Entonces, sí, pero la influencia ha sido esta que yo he mencionado de Benjamin Constant de Rebecque. Sobre la cancelación, sí, es un movimiento, todo que hacen en los Estados Unidos repercute en todo el mundo. Y acá también ha tenido muchos protestos, muchas pinturas en las estatuas públicas, e incluso también tentativas de revisiones de autores tentativas de censuras sociales a autores que en otras épocas no utilizaban la lenguaje que hoy en día se tiene como lenguaje políticamente correcta. Muy bien. Carlos, en los últimos minutos que nos quedan.
Sí, bueno, contestando la pregunta que nos hace nuestro estimado colega, el padre del derecho a la cultura en Iberoamérica, sí quisiera decir, bueno, efectivamente, subrayo lo que dice él, no podemos caer en la cancelación de obras, caer en la cancelación de clásicos, que más bien nos deben hacer pensar y reflexionar. Y lo mismo aplica aquí que para cualquier museo, que para cualquier escultura, nos debe llevar a eso. Efectivamente, la escultura que fue retirada el 10 de octubre de este año, en vísperas del 12, esa fecha polémica, el Día de la Raza, en fin, las autoridades decidieron retirarla y ahora una jueza de distrito ha dado o ha admitido el amparo promovido por un ciudadano, en donde está fijando ya una audiencia constitucional y está solicitando toda la información debida al gobierno de la ciudad. De no concederla, impondrá una multa. Efectivamente lo está haciendo porque se trata de una medida regresiva, primero, y segundo, porque cancela, ese fue un criterio que estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con otro caso, la estatua de Carlos IV, en 2013, porque retirarla cancela el derecho de acceso, limita el derecho de acceso a la cultura de los ciudadanos, ¿no? Entonces me parece que sí es una medida digna de mencionar, puesto que se están judicializando, insisto, procesos. Creo que antes de haberla retirado, ellos argumentaban que era por una cuestión de restauración. El tema es que la fecha, a 2 días pues no ayuda mucho, se presta muchas interpretaciones. Insisto, cancela la posibilidad de dialogar, cancela la posibilidad de que se establezca una reflexión en torno a esta historia, en torno a este hecho histórico. Entonces ahí yo nada más subrayo, no es el único caso, hay otros más. A nosotros nos acaban de admitir un amparo hace una semana que tiene que ver con la prohibición que quiere hacer el gobierno de que los artesanos puedan ser emprendedores. En lugar de encontrar una mesa, un diálogo, una mediación, un arbitraje, ha optado por la cancelación y bueno, esta medida la hemos combatido, han admitido el amparo y vamos a esperar los resultados, pero insisto, es sentar precedentes para avanzar en el camino del terreno del derecho a la cultura. Querido Carlos, querido Humberto, nos quedan 30 segundos para que nos corten y vengan la siguiente ponencia. Por favor, si yo les pidiera a cada uno, con 20 segundos cada uno, que me dé un titular de vuestra ponencia o un tuit, por favor. A ver, Humberto, para cerrar esto, ¿cuál es tu titular del periódico de mañana? Ok, entonces debemos proteger las libertades culturales en la medida de nuestras constituciones que sean democráticas. Carlos. La pasión por crear no tiene género. Bravo. Entonces, gracias a todos, gracias a los que nos escuchan y ahora damos paso a la próxima ponencia. Adiós. Muchas gracias, saludos.